Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Yo aquí disfrutando del aire fresco de las sierras de Córdoba, Argentina, después de un día de mucho calor, pero lo bueno de las sierras es que siempre refresca, por más que haga mucho calor, y qué aire tan maravilloso. Entonces, bueno, y antes de hablar de la porción de hoy, quería recordarles que luego del evento del apagón que hubo en Argentina, que hizo que no pueda dar mi clase de hebreo número 2 para principiantes a través de Instagram en vivo, vamos a hacerla este lunes, el próximo lunes, 5 de la tarde hora Argentina, 9 de la noche hora España. Transmisión en vivo en Instagram. Es hebreo moderno para principiantes, bien fácil, bien divertido. Los que no pueden estar en la transmisión en vivo, no se preocupen porque lo pongo aquí en YouTube después. Y fíjense que la clase número 1 ya está aquí. Entonces el que no la vio, que la busque, que es uno de los últimos videos. Entonces hoy tenemos una porción de la Torá hebrea fascinante, como todas, ¿sí?, que se llama Tetzaveh. Ahí lo vemos escrito. Pero antes de comenzar quiero contarle a la gente que esta es la primera vez que llega a este canal, que nosotros todos los viernes a la tarde, que es cuando entra el Shabbat, porque los días en toda la cultura, en la costumbre hebrea, comienzan en el atardecer. Por eso, por ejemplo, en el Génesis Dios dice: y habrá atardecer y habrá mañana, día 1, porque primero se dice el atardecer, porque empieza en el atardecer. Y no sé si en las traducciones al castellano se dice así, o sea, lo traducen bien, porque parte de lo que nosotros vemos aquí conmigo es que las traducciones del hebreo a todos los idiomas occidentales no están muy bien y a veces están equivocadas, a veces cambian cosas, a veces malinterpretan, y son partes muy importantes del Antiguo Testamento. Entonces es muy bueno poder entender lo que dice literal en hebreo. Eso es lo que yo hago aquí. Entonces la porción de hoy se llama Tetzaveh, lo vemos ahí escrito, que viene de la raíz tzadik vav, que quiere decir tzav. Tzav quiere decir una orden. Por ejemplo, si un juez te manda una orden, te manda un tzav, orden de, no sé, de cualquier cosa. Entonces, tetzaveh en hebreo quiere decir ordenarás, o sea, tú ordenarás, o ordena, porque se puede traducir de las dos formas. O sea, el futuro y el imperativo se escriben igual en hebreo, se expresan igual. Esta porción comienza en el libro Éxodo 27, versículo 20. En castellano, en la Reina Valera dice: y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces vamos a poner esto en contexto. Estamos hablando de la época en la que el pueblo hebreo iba caminando por el desierto, luego de salir de la esclavitud de Egipto, y iban a caminar 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y bajo el liderazgo de Moisés, el gran profeta, que fue quien los hizo entender que tenían que salir de esa esclavitud, el que se enfrentó al faraón y el que hablaba con Dios. Fue la única persona, por lo menos que aparece en las escrituras antiguas del Antiguo Testamento, que habló con Dios cara a cara. Eso nadie más lo hizo. O sea, otros profetas soñaron con Dios o recibieron mensajes y tuvieron visiones, etcétera, etcétera. Pero Moisés habló con Dios directamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta porción? En esta porción es cuando ya Dios les está enseñando cómo se construye el tabernáculo y les está dando instrucciones muy, muy detalladas de cómo tiene que estar construido el tabernáculo, porque ellos estaban caminando y el tabernáculo tenía que ser algo ambulante para poder llevarlo con ellos, y dentro de ese tabernáculo iba a estar la presencia divina, y es donde iba a entrar el sumo sacerdote dentro del tabernáculo. Entonces en todos estos libros se explica hasta cómo tiene que vestirse el sumo sacerdote, etcétera.
Pero vamos a concentrarnos en la primera frase de esta porción, porque ¿cómo comienza en hebreo? Dice, ve ata tetzaveh, o sea, en hebreo se dice así, y la traducción sería, y tú ordenarás. Y aquí vamos a hacer una pequeñita clase de hebreo, porque vamos a aprender sobre la palabra tú en hebreo, y también vamos a conectar esto a cómo lo analizan los sabios antiguos hebreos, porque aquí hay algo muy potente. Porque podría decirse también ordenarás, o Dios dijo a Moisés que ordene, porque siempre se nombraba el nombre de Moisés en todo este libro. Si ustedes leen el Éxodo van a ver que, y también el libro anterior, o sea que se nombra cada vez que ocurre algo, el nombre de Moisés aparece, y aquí aparece y tú, no aparece el nombre de Moisés. Entonces, primero vamos a aprender que atá es tú en masculino, porque en hebreo se diferencia en tú, se diferencia entre femenino y masculino. Si es masculino se dice atá, como lo vemos aquí en la pantalla, y si es femenino se dice at, o sea, sin la última at. Entonces ya estamos haciendo otra clase de hebreo para principiantes. Entonces, ¿qué dicen los sabios hebreos? Lo que dicen es que el pronombre tú tiene un significado profundísimo, hasta metafísico, porque ¿de qué habla toda la Torá hebrea y la Kabbalah, que es la interpretación mística del Antiguo Testamento? Habla de que antes de la creación del mundo había un estado de unidad. Por eso hay un concepto que es tan primordial en todo el judaísmo, es el uno, porque eso es lo que trae el judaísmo al mundo, trae el monoteísmo, el concepto de un Dios único comparado con la multiplicidad de ídolos, imágenes, dioses, que es politeísmo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la creación? Hay una transición de la unidad total a la separación. Eso es lo primero que ocurre. Entonces, cuando uno dice tú, es como que ya está generando una separación entre yo, ¿sí? Entre mi persona en primera persona, mi conciencia de mí misma y de mi existencia, y estoy viendo otro ante mí. O sea, somos dos, ya no es uno. Entonces, la sola palabra atá sugiere que hay una separación. ¿Y qué es esa separación? La separación de la unidad divina, del estado de unidad de antes de la creación. La separación es la creación del mundo, o sea, de todo lo que es material comparado con lo espiritual, es decir, lo tridimensional, lo tangible. Entonces, al decir atá tetzaveh, o sea que aquí hay un énfasis en primero eso. ¿Y qué es lo que explican los sabios? Vamos a continuar penetrando esta idea tan profunda. ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo hebreo? El pueblo hebreo había vivido en Egipto varias generaciones y ya se había fusionado con la cultura egipcia y ya participaba en todos los ritos y ceremonias paganas que iban en contra de lo que son las leyes de la Torá. Entonces, primero que eran esclavos y luego que tenían un estilo de vida que iba totalmente en contra de lo que el Dios, el Uno, desea ver de nosotros. Entonces también por eso Moisés los saca de Egipto, no solo porque eran esclavos, sino que porque tenían que cambiar el estilo de vida, volverse gente más elevada, más espiritual, y que comienza a tener el concepto y a asimilar la existencia de un Dios único y conocerlo y conocer sus leyes y sus enseñanzas. Entonces, en el momento en que salen de Egipto es como que están en el punto más bajo, que de ahí solo se puede subir y se puede elevarse, y va a pasar mucho tiempo y van a pasar muchas cosas, porque por ejemplo un hecho que es totalmente objetivo, porque yo soy israelí, vengo de vivir 35 años en Israel y yo conozco muy bien Egipto e Israel, y se puede ir caminando de Egipto a Israel en, digamos, si uno va tranquilo, en un par de días, 2-3 días.
Entonces, ¿por qué le toma 40 años? ¿No es cierto? Que es una pregunta interesante. Y la respuesta, lo que explican los sabios hebreos antiguos y también modernos, es que Moisés sabía que esa generación que sale de Egipto no era la que podía entrar en la tierra prometida, porque estaban demasiado cerca de todo el estilo de vida que habían tenido en Egipto. O sea que sacarse de encima eso no iba a ser fácil. Entonces Moisés los hizo caminar 40 años, quizás los llevó en círculos, no se sabe, para que vayan muriendo y naciendo nuevas personas ya que desde pequeños ya empezaran a aprender y a conocer al Dios único, al uno, y su ética, y comenzar a vivir de otra forma, por ejemplo, de acuerdo a los 10 mandamientos y a todas las demás leyes hebreas, que pueden ustedes leer porque en el Antiguo Testamento hay muchísimas leyes, no solo los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, hay un dicho en Israel, se los digo primero en hebreo y luego en castellano, que dice: Efshar leotzi otcha mi Mitzrayim, aval i efshar leotzi et Mitzrayim mimcha. ¿Qué quiere decir? Se puede sacarte de Egipto, pero no se puede sacar a Egipto de ti. Eso quiere decir que a veces uno puede hacer un cambio de lugar o de trabajo o lo que sea, pero uno lleva consigo lo que tiene adentro, su actitud, su personalidad, sus vicios, sus virtudes. Uno los lleva con uno y no es fácil eso cambiarlo. Lo de afuera es fácil, pero lo de adentro no. Entonces, continuemos con esta porción. Lo que estaba ocurriendo aquí es que Dios les estaba enseñando a construir el tabernáculo, y vamos a leer cómo se expresa Dios en esta misma porción. Estamos en Éxodo 29:45. Se los leo primero en hebreo y luego voy a traducir mi traducción. Veshahanti betoch bnei Israel ve'aiti lahem le'elohim vayadu ki ani Adonai Elohehem asher הוצאתי אותם מארץ מצרים ושכנתי בתוכם אני אדוני אלוהיהם. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir: y habité dentro de los hijos de Israel y fui para ellos Dios, y supieron que yo, Dios, soy su Dios, que yo Jehová, pero no se dice Jehová, así es como lo traducen, el que los sacó de la tierra de Egipto, y habité dentro de ellos, yo, Jehová, su Dios. O sea que el tabernáculo, por un lado, era algo físico, pero por otro lado, lo que explican los sabios hebreos es que el tabernáculo somos nosotros. Es decir, que la construcción del tabernáculo fue algo simbólico para que habite Dios, pero aquí vemos como él dice: y habité dentro de ellos, en plural. Eso ya lo hablamos en la porción anterior. Pero lo importante aquí es que esta porción comienza con ve'atá, o sea, y tú, que es primero la separación. O sea, ahí empieza el gran problema, ¿no es cierto? Que existe la separación de Dios, luego sabemos lo que pasó con Adán y Eva y la expulsión del paraíso, y de ahí hay que empezar lo que se llama en hebreo tikkun, o sea, el arreglo de eso que se hizo mal. Y también la salida de Egipto podía representar ese mismo punto, el punto en el que hay que comenzar a arreglar un ciclo completo, y ese ciclo iba a través de salir de Egipto, de la esclavitud, de los malos hábitos, de la vida pagana, de las costumbres paganas, y comenzar a arreglar, a sacarse de adentro de Egipto. Entonces todo ese camino hasta la tierra de Israel, y luego podemos entender que toda la historia ha sido ese proceso. Y ahora vamos a conectar eso con nosotros hoy. Todos estamos hablando de que estamos pasando un momento importantísimo a nivel de la historia de la humanidad, a todo nivel, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel ético. Y muchos hablan de la nueva tierra, que puede ser también la tierra prometida. Y este sería un punto
de un comienzo de algo, de un proceso que va hacia quizás seguir completando lo que comenzó ahí, en la salida de la esclavitud de Egipto. Y también muchos creen que en este momento de nuestra historia hay una especie de salida de la esclavitud, o por lo menos conciencia de que éramos esclavos, porque muchos de nosotros vivimos una vida muy larga sin darnos cuenta que éramos esclavos. Quien se identifica con eso, que me lo diga abajo. Yo les puedo decir que sí. Yo con mi edad puedo decir que la mayor parte de mi vida trabajé y, como dicen algunos, hice la carrera de los ratoncitos, esos que van no sé, no me acuerdo cómo se llama eso que va rodando, que no va a ningún lado. Es solamente levantarse, ir a trabajar, pagar las cuentas, pagar los impuestos y otra vez. Y eso no puede ser el motivo de vida de un ente como tú y yo, que somos una encarnación de un espíritu y que dentro de nosotros habita ni más ni menos que la divinidad, o por lo menos quiere hacerlo. Y al parecer tenemos que hacer muchos cambios en nuestras vidas a todo nivel para permitir que esa divinidad habite en nosotros. Entonces, yo creo que estamos en un momento maravilloso, increíble, pero hay que concientizarse que estamos en ese momento para, en vez de sentirse mal, en vez de tener miedo, en vez de quejarse, podemos decir, no, esto es una oportunidad de que sea como otra salida de Egipto para entrar a la tierra prometida, pero tenemos nosotros que hacer mucho trabajo con nosotros mismos, a todo nivel. Y recordar que, por ejemplo, los hebreos que estaban en Egipto se quejaban, no se querían ir primero, porque también tenían un nivel de vida bastante alto en Egipto. Y cuando estaban caminando por el desierto, se quejaban y lloraban y decían que por qué Moisés los alejó de la olla con la carne, porque en Egipto eran esclavos y pasaban muchas cosas feas, pero tenían la olla con la carne al lado. Y ahora iban caminando por el desierto y me imagino que las condiciones eran menos confort que estar en las casas que tenían en Egipto, pero muchos se quejaban porque no se daban cuenta de la importancia de toda esa transición que estaban haciendo. Y a mí me recuerda a lo que pasamos hoy, porque mucha gente hoy se da cuenta que la vida en la ciudad no es tan buena ni para la salud física, ni para la salud mental, ni emocional. Ese estilo de vida no es lo mejor, por lo menos yo así me siento, y mucha gente está haciendo movimientos grandes, saliendo del sistema, y salir del sistema tiene sus retos y hay mucho menos confort. Pero por ejemplo, como ya les conté, yo estoy ahora en un lugar que en las sierras de Córdoba está muy fuera del sistema, pero tiene energía solar, tiene agua de pozo, pero sí, a veces se seca ese pozo o falta nafta para la bomba, o sea, pasan cosas y de golpe no hay agua por un tiempo. Entonces los primeros días yo me puse como loca porque estaba acostumbrada a que uno abre la canilla y hay agua siempre en la ciudad, y de golpe tener esa experiencia me costó, pero luego de varios días empecé a darme cuenta que no es tan terrible, que realmente no es tan terrible, que hay muchas soluciones y que quizás tenemos que nosotros calmarnos un poco y bajar esa expectativa que tenemos de que todo sea inmediato, todo sea rápido y que todo venga sin que nosotros sepamos ni de dónde, porque cuando yo vivía en la ciudad yo ni me enteraba de dónde venía ese agua, de dónde venía la electricidad, de dónde venía todo lo que está en los estantes del supermercado, ni me enteraba. Pero cuando uno está fuera del sistema, uno tiene que empezar a ser el responsable de saber de dónde viene, porque si no lo haces tú, no va a venir. Muy fácil. Pero al final, lo que tú sientes es que te empoderas, que realmente empiezas a entender cómo se vive en este planeta. Y yo creo que eso es una cosa maravillosa. Entonces, bueno, yo me siento con mucha alegría, con mucho aliento en esta aventura hacia la nueva humanidad, hacia
otras opciones de vida fuera del sistema. Yo creo que podemos ser muy felices y muy sanos a todo nivel en esa situación. Entonces, si alguno de ustedes ya está fuera del sistema o planea hacerlo, escríbanlo abajo y quizás entre ustedes pueden contactarse, depende de los países donde estén, conocerse y unirse unos a los otros. Eso es lo más importante también, que siempre estemos unidos y nos ayudemos, porque de eso depende el éxito en esa nueva humanidad y esa nueva vida. Entonces, por ahora los dejo con mi brajá, con mi bendición de briut, que es salud, shalom, que es paz, ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.